Padre Santo y bueno, tú eres Dios amoroso. Y tú nos dejaste tu palabra para que te conociéramos, para que te amáramos y para que viviéramos una vida santa y recta delante de tus ojos. Hoy bendecimos tu presencia, Espíritu Santo. Bienvenido todo lo que viene de ti, Señor. Rendimos nuestro corazón y oramos que sea un corazón como tierra fértil. Y esta semilla de tu palabra, Padre, hoy se lanza a los corazones para que caiga, Señor, eche raíces y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy te bendecimos y declaramos, Señor, que tu palabra cumple su propósito, que tu iglesia es edificada y santificada por el poder de tu palabra y aún nuestra fe se afirma. Te bendecimos y te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos celebrando una Semana Santa. Hoy es Domingo de Resurrección. Para los que son cristianos, celebramos la resurrección de Jesús. Somos cristianos también nosotros, ¿verdad? Y pensaba que esto de resurrección, esto de volver a vivir, tiene que hablarnos a nosotros los seres humanos. Toda persona que está en esta tierra, todo ser humano que nace, viene a este mundo sin pedirlo. Y las personas que mueren en su mayoría van a morir sin desearlo, sin quererlo. Pero la diferencia de este Jesús que resucitó es que Él es Dios. Y Él sí decidió nacer. Él sí vino a este mundo queriendo estar en este mundo. Él sí decidió nacer y tomar forma de hombre y llamarse Jesús. Él sí decidió vivir una vida de tal manera que pudiera glorificar a su Padre, haciendo su voluntad. Y Él sí decidió morir. Él sí quería morir, porque ese fue su objetivo principal. Él es hombre y es Dios, pero es diferente a cualquier otro hombre. Es diferente a cualquiera si lo comparamos con nosotros. Porque Él no solo moriría, sino que Él también resucitaría. Él tenía poder para entregar su vida, pero tenía poder para volverla a tomar. Y así lo hizo. Amén. Este Jesús nos ha dado una nueva oportunidad a los seres humanos, a los que nacemos sin pedirlo y a los que nos morimos sin quererlo. Él nos da una nueva oportunidad de reconciliarnos con el Padre y de este Jesús vamos a hablar en esta mañana. En el nombre de este Jesús estamos aquí reunidos. Y vamos a enfocarnos en la obra de Jesús, el trabajo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Y específicamente vamos a hablar de su muerte y de su resurrección. ¿Qué se puede decir de la muerte de Jesús que no se haya predicado? ¿Cuántas cosas hemos oído de su muerte y cuántas cosas se han especulado sobre su vida, sobre su muerte, sobre su resurrección? Se han cuestionado muchas cosas sobre Jesús. Qué poderoso este hombre, ¿no? Qué maravilloso este hombre, que nos genera tantas dudas, pero que también despierta tanta fe y que le ha cambiado la vida a muchos. Vamos a ir a su palabra para hablar sobre la muerte de Jesús. En cuanto a su muerte, los 4 evangelios, es decir, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, redactan lo que Jesús hablaba a sus discípulos antes de ir a esa cruz. Él advertía que Él iba a morir, cómo lo iba a hacer y también advertía que resucitaría. Pero en esta mañana vamos a leer cómo Él les dijo a sus discípulos que iba a ir a esa cruz y que era necesario hacerlo. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 23 al 33. Juan, capítulo 12, del 23 al 33 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva.
Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esta es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con esto quería dar a entender de qué forma iba a morir. Yo no sé si este es de los pasajes que más se predican en un domingo de resurrección. Es la primera vez que el Señor me pone este pasaje específico para este día. Y he encontrado tanta riqueza que antes no había encontrado, no había valorado cuando leí estos pasajes del Evangelio de Juan. Quiero decirte en esta mañana unos cuantos aspectos sobre lo que estos versículos nos enseñan acerca de la muerte de Jesús. Lo primero que te quiero decir y que nos quede muy claro a nosotros aquí en nuestro corazón, que la muerte de Jesús era algo que Él esperaba desde el principio. Él sabía para qué había venido desde el principio. Se lo expresó a una multitud, tanto de judíos como de griegos, porque Él venía a morir por todos, para bendecir a todas las familias de la tierra. Su muerte no fue un accidente. Su muerte no fue algo que se salió del plan, no fue un imprevisto. La muerte de Jesús no fue idea ni de los sacerdotes, ni de los escribas, ni de Judas, ni de Satanás. No fue idea de nadie en esta tierra. La muerte de Jesús fue idea de Dios. Era parte del plan de Dios y Jesús lo supo desde el principio. Al punto que Él llega a decir, es precisamente esa la razón. Que llegue ese momento, que llegue mi muerte, porque esa es precisamente la razón por la que yo vine. Los seres humanos nacemos y no sabemos ni por qué ni para qué estamos en esta tierra. Y aún morimos y no entendemos que hasta con nuestra muerte hemos de glorificar al Padre, pero Jesús lo sabía. Desde el principio hasta el final glorificó al Padre y Él sabía que con su muerte glorificaría al Padre Celestial. Amén. Su muerte estaba pensada, un momento glorioso que Él estaba aguardando. Su muerte sería un momento de mayor gloria. Esto no lo había visto antes. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando pienso en la gloria de Dios y el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, me maravillo al pensar en los milagros, todo lo sobrenatural que Él hizo, cómo le respondía tan sabiamente y tan inteligentemente a todos los que le perseguían. Yo decía, wow, este hombre, este era Dios, porque no hay otro hombre que responda como Él. Pero los pasajes que hemos leído en Juan nos hacen ver que la gloria de Dios no se mostraba en Jesús ni con los milagros, ni con la sabiduría, y tampoco con la resurrección. Porque cuando yo pienso en Semana Santa, no sé si te pasa a ti, yo pienso en esa resurrección y me imagino ese Cristo con ese cuerpo glorificado, con las marcas en sus manos y en sus pies y digo, wow, qué gloria de Dios, la resurrección. Pero este pasaje me dice cuánta gloria hay en el momento de la muerte de Jesús. La mayor gloria estaba en su muerte. Por eso es que cuando nosotros leemos estos versículos y leemos todos los derivados, las conjugaciones del verbo glorificar, cuando Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre, el Padre con su voz dice, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La palabra gloria, la gloria de Dios está ligada a la muerte de Cristo. Me encanta lo que dice un comentario bíblico de la Biblia Plenitud, dice los sufrimientos y particularmente la muerte que le aguardaban a Jesús eran la ocasión más propicia para que el Padre lo glorificara. Desde la perspectiva de Juan, Jesús no fue tan glorificado en su resurrección y ascensión a los cielos como lo fue en su muerte, en esa cruz, en ese sacrificio que hizo por amor a ti y a mí. Ese es el momento de mayor gloria. La muerte de un inocente que vino a esta tierra precisamente para ese momento, para cambiar tu historia y la mía. Amén. Su muerte tenía propósito. Su muerte era dar vida. Por eso Él se compara con un grano de trigo que solamente puede dar más vida, puede producir más fruto cuando cae a la tierra y muere. Y así mismo fue Jesús.
ese momento de mayor gloria, la muerte de Él traería vida. Y vida para muchos, vida para nosotros y para todo aquel que confiese a Jesús como su Señor y su Salvador. Jesús se compara con un grano de trigo y habla de traer vida. ¿Sabes por qué? Porque nuestro pecado, nuestra maldad, la cual está en todo ser humano, por muy buenos que nos creamos, hay maldad en nosotros. Hay maldad y a veces no somos conscientes. Yo era una de las que se creía buena persona, hasta que me di cuenta y soy consciente que sigo siendo una mala persona. Pero Él así me amó y me aceptó. Y el único que era bueno no me rechazó. Ninguno de nosotros hay bueno. Todos hemos pecado de alguna manera contra Dios, contra los demás, contra nosotros mismos. Ya el mismo hecho de creernos buenos creo que es un pecado, porque sería un orgullo tan grande de creer que somos igual de buenos que Dios. Pero nuestro pecado exigía un pago, exigía un precio. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y no es esta muerte por la que todos experimentamos y que muchos tienen temor porque no saben cómo va a ser, si va a ser lenta, si va a ser con una agonía, si van a tener dolor o no, y no saben lo que les espera. No esa muerte que vamos a tener todos, o casi todos, a menos que Jesús venga y nos arrebate. Estamos hablando de la muerte segunda. Una muerte que tiene que ver con una eternidad, después de esta muerte física, una muerte que significa estar por siempre y siempre alejados de la presencia del Dios de vida, lejos de la luz del Señor, de la cual Jesús habló también. Eso es lo que exigía nuestro pecado. Tu pecado y el mío exigía nuestra muerte, una eternidad separados de Dios. Pero Jesús vino a morir para que precisamente nosotros no experimentemos esa segunda muerte, sino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, no solo en el tiempo presente, sino por la eternidad. Por eso es que la muerte de Jesús tenía un propósito glorioso, traernos vida. Y vaya si nos ha traído vida. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas caminando con Dios, cuánto tiempo llevas conociendo a la persona de Jesús, cuánto tiempo llevas de haber experimentado la obra del Espíritu Santo que nos revela qué significó esa cruz de Jesús y que sí que nos trae vida. Y cuánta esperanza y cuánta paz y cuánto gozo nos trae esa cruz. Porque no fue una muerte cualquiera, fue una muerte con propósito para darnos vida y vida en abundancia. A través de la muerte de Jesús, sería la manera en la que el Padre Celestial atraería a los pecadores a Él. Lo acabamos de leer. Jesús, en el versículo 32 que hemos leído, dice, en el 32 y 33, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Cuando yo sea levantado de la tierra. Jesús fue puesto sobre un madero en forma de cruz, clavadas sus manos, clavados sus pies, aferrado a ese madero, primeramente en el suelo, después de haber sido tremendamente maltratado, escupido, avergonzado. Estuvo en el suelo, pero esa cruz se levantó, porque así morían los que eran crucificados en ese tiempo. Ese era el símbolo. Esa era la manera en la que Él iba a ser asesinado. Esa iba a ser su muerte, una muerte de cruz, y así era como Él se levantaba para que el mundo viera cómo moría Él. Y eso es lo que estaban esperando los que creían que estaban frustrando los planes que tenía Jesús y simplemente estaban ejecutando lo que ya el Padre habría predeterminado desde antes. Jesús fue levantado en esa cruz y Él dice, atraeré a todos hacia mí. Es ese momento de la vida de Jesús que el Padre Celestial usa para que los pecadores nos acerquemos a Él. ¿Sabes que cuando Jesús estuvo en la tierra, muchos se acercaron a Él para satisfacer necesidades humanas, con motivaciones humanas, por intereses temporales? Algunos se les acercaban porque tenían necesidad de un milagro, porque tenían necesidad de que le ayude en alguna cosa por alguna enfermedad. Otros se le acercaban simplemente porque querían comer. Querían panes y peces. Se había corrido la fama que les daba de comer. Otros se les acercaban porque querían acusarle de algo, ver cómo lo hacían caer para llevarle a esa cruz para matarle. Motivaciones diferentes que acercaban al hombre a Dios hecho hombre.
Pero distinto es lo que me dice la palabra de Dios, que cuando es Dios el que nos atrae a Él, nos quiere atraer al momento de la cruz. Al momento de la cruz. No al Dios de milagros. No al Dios que me va a cambiar el destino. Yo también quiero resucitar como Jesús. Si no he entendido, si no me he acercado, si esa cruz no me hace sentirme atraído a Dios, entonces no voy a tener ningún beneficio de lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Es la cruz, el momento. Es la cruz lo que se nos tiene que revelar a nosotros. Cuando Dios nos atrae a su Hijo, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, nos trae convicción de nuestro pecado, nos trae convicción de que Dios es un Dios de juicio, de justicia. Y nos damos cuenta de esa maldad que hay en nosotros. Pecado que tenemos y las terribles consecuencias que traen para el tiempo presente y para esa eternidad. Nos hace entender que hemos desobedecido y ofendido a Dios. Pero cuando es Dios el que nos atrae a esa cruz, cuando vemos ese Cristo levantado y crucificado, atraídos nosotros por Dios, nos podemos dar cuenta que Dios, en vez de rechazarnos, nos amó. Que en vez de abandonarnos, vino a la tierra y nos rescató. Cuando vemos a ese Cristo en la cruz, cuando entendemos lo que Él hizo en la cruz, sabemos que nuestro mayor problema ha sido y siempre será el pecado. Pero Él trajo la solución. Sin que nosotros se lo pidamos, Él tomó nuestro lugar. Cuando vemos la cruz, podemos ver ese momento de la historia de la humanidad en la que Dios se acercó a nosotros. Podemos ver esa cruz en la que se juntó el amor de Dios y el juicio de Dios. Esa es la perfecta combinación. La cruz es la perfecta combinación del amor de Dios, pero con el juicio de Dios. Porque así como Dios nos amó tanto y envió a su único Hijo a esta tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Dios envió a su Hijo a morir en una cruz y lo hizo por amor, asimismo Dios lo hizo morir en esa cruz porque nuestro pecado exigió un juicio. Y vemos el encuentro perfecto entre el amor y la justicia, entre el Dios de misericordia y el Dios que es fuego consumidor. El Dios que nos ama tanto, que quiere perdonarnos, que quiere rescatarnos, que quiere limpiarnos del pecado que nos contamina. Pero ese Dios maravilloso y poderoso que no va a dar por inocente al culpable. El pecado exigía un precio y ese precio lo pagó Dios mismo. Amén. Lo pagó Él mismo. Tú y yo no lo podíamos pagar. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y no hay nada que podamos hacer para quitar nuestro pecado. Pero lo que podía limpiarnos, sanarnos, ya lo hizo Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ya lo hizo Él. Él pagó el precio. Quiero decirte en esta mañana algo que hablaba el Señor a mi corazón. No se trata de hacer una revisión histórica o bíblica de lo que hizo Jesús solamente, como para repasar una información que tal vez tú y yo ya tenemos. Se trata de traer el entendimiento de ese amor, de esa justicia, de esa misericordia, de esa compasión de Dios a nuestra vida hoy. Pensemos en la cruz de Cristo. Pensemos en la cruz de Cristo y el beneficio que me trae hoy. Pensemos en lo que significó esa cruz de Cristo, para que nosotros podamos limpiar no solamente el corazón del pecado, sino nuestra mente de tantas mentiras. Sentía que tenía que decirte en esta mañana, cuando estés afligido, cuando estés atribulado por los golpes de la vida, cuando estés pensando que no vales nada, cuántas veces le has fallado al Señor, mira la cruz. Iglesia de Madrid, mira la cruz. No le preguntes a los hombres cuánto vales. No le preguntes a las personas si eres digno o digna de amar. Pregúntaselo a Dios que te creó. Pregúntaselo a Él y la respuesta de Él ya la tienes. La respuesta de Dios será que eres tan importante y tan digno de ser amado que Dios envió a Jesús a morir en la cruz. La respuesta está en la cruz. Cuando tú y yo entendemos lo que dice la cruz, ni la aflicción más grande, ni las mentiras más grandes que Satanás esté bombardeando nuestra cabeza, haciéndonos sentir menos, haciéndonos sentir despreciados, poco importantes, ni porque te rechace quien te rechace, ni te abandone quien te abandone. Cuando la cruz se te revela, tú entiendas que eres tan importante, tan valioso, tan digno de ser amado, que el Dios que te creó te mostró su amor en esa cruz. Amén.
Así que no sé cómo te has estado sintiendo, ni qué palabras te han estado diciendo otros, ni qué palabras te has estado diciendo a ti mismo, quizás por años. Quizás por años. Es tiempo de dejar esas mentiras. Es tiempo de dejar ese diálogo interno, ese automenosprecio, porque si estás menospreciando la creación de Dios, tú eres la creación de Dios. Tú tienes la imagen y semejanza de Dios y tú vales el precio de la sangre de Cristo. Él te amó. Él te amó. Él te amó. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a Dios esta mañana? Cuando estés desanimado, cuando no tengas ganas de orar, cuando te cuesta mantenerte en santidad, cuando te cuesta servir a Dios haciendo lo que Él te ha pedido, porque la cosa se pone difícil, porque hay gente que te lo pone difícil, mira la cruz. No fue nada fácil, pero Jesús lo hizo con gozo. ¿No sabes qué orar? Mira la cruz. Cada día de nuestra vida es un día perfecto para agradecer lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. La muerte de Jesús nos trajo libertad. Así como cuando nosotros morimos, los seres humanos morimos, y somos libres ya de este cuerpo de muerte, de este cuerpo corruptible. ¿Qué dice la gente cuando alguien muere? Ya dejó de sufrir, ¿no? Así como cuando algo muere, abandona este cuerpo, la muerte de Jesús nos trajo libertad a nosotros. Gracias a esa muerte, nosotros somos libres del poder de Satanás, de la influencia y del gobierno de Satanás. Y alguien podría decir, a mí Satanás no me gobierna. Solamente hay dos posibilidades, o te gobierna por completo Dios, o estás bajo el gobierno del maligno. Pero Jesús en Juan 12 acaba de decir, ya vino el momento del juicio de Satanás. Él ya fue juzgado, Él ya fue vencido. Cristo venció al pecado, a la muerte y a todas las potestades. Él ya lo venció. Solo somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión a quién vamos a servir. ¿Quién nos va a gobernar? ¿Bajo el dominio de quién voluntariamente nos vamos a someter? Amén. Él ya venció a las tinieblas. Colosenses capítulo 1 del versículo 13 al 14 confirma lo que hemos leído en Juan 12. Colosenses 1 del 13 al 14 en la versión Reina Valera del 60. Hablando de Jesús, está escrito, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha trasladado, nos ha cambiado de destino, nos ha cambiado de lugar. Y no es algo que lo hemos visto porque nosotros seguimos caminando en esta tierra. Pero espiritualmente tú y yo, cuando creemos en ese sacrificio perfecto de Jesús, cuando nos queremos someter al gobierno de ese rey que vino como siervo, de ese rey que esperaban que gobierne sobre las naciones, que gobierne sobre los tiranos, pero que se dejó crucificar en una cruz, de ese rey, de ese Dios que no cumplió las expectativas humanas, cuando nos sometemos a ese Dios que vino a salvarnos del pecado, cambiamos de lugar, cambiamos de reino, todo cambia. Pero si no lo comprendemos, no lo vamos a vivir, no lo vamos a caminar, no lo vamos a testificar. Algo cambia en lo espiritual y tenemos que preguntarnos cada mañana, ¿estoy viviendo como un ciudadano de los cielos? ¿Estoy viviendo como uno al que Dios le trasladó de las tinieblas a la luz? Porque ese es mi lugar, ese es mi sitio, esa es mi nueva naturaleza, porque Cristo lo hizo por mí en la cruz. Soy una nueva criatura, una nueva persona, tengo propósito, tengo destino y tengo un Dios que me sostiene y me levanta, aunque muchas veces me vean caer. Él nos trajo libertad de los pecados. Vamos a leer Colosenses capítulo 2 del 13 al 14. Colosenses 2 del 13 al 14. Dice así la palabra. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta, esa lista de pecados que pesaban en nuestra contra, Él anuló y la clavó en la cruz.
Él pagó el precio. Por eso es que también cuando nosotros caemos y pecamos, tenemos que ser prontos para ir a Dios y pedir perdón. Porque vamos a pecar, estamos en este cuerpo, en esta naturaleza débil, que cede ante las tentaciones. Pero eso no puede convertirse en nuestro estilo de vida porque tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda a levantarnos y que nos fortalece para no volver a pecar. Pero si pecamos, vamos a la cruz y recordamos que esa cruz ya pagó el precio de mi pecado pasado, del presente y del futuro. Y que por esa cruz yo ya no puedo seguir pecando como un estilo de vida, sino que aunque si me caigo, me levanto y me comprometo en buscar más, en velar más y en someterme más al Señor para que el enemigo ya no tenga poder más sobre mí. Dios no solamente nos trajo libertad del pecado, no solamente nos ha hecho libres del gobierno o el poder de Satanás sobre nuestras vidas, mucho más hizo Jesús en esa cruz. Y nos ha hecho libres de enfermedades, nos ha hecho libres de maldiciones, nos ha hecho libres de la muerte eterna. Y alguien podría decir, ¿y por qué yo todavía estoy enfermo y por qué todavía estoy tomando pastillas? No es por falta de fe. Soberanamente Dios decidirá a quién le hace un milagro en este cuerpo de muerte y le da sanidad, y a quién lo va a sanar cuando empiece su vida después de la muerte física, ¿sí? Pero nosotros vamos a experimentar una sanidad y un cuerpo glorificado en algún momento. Tarde o temprano, ni la enfermedad, ni las maldiciones, ni ninguna cosa que vivimos en esta tierra van a ser parte de nuestra vida. Tarde o temprano. Amén. Él nos trajo libertad de todo esto. Ahora, ¿cómo nos afecta la muerte de Jesús en la cruz? La muerte de Jesús en esa cruz puede afectarnos para bien o afectarnos para mal. No hay ser humano que pueda decir, no, yo soy indiferente, no quiero ni bien ni mal, esa cruz a mí me da igual. Esa cruz, esa muerte de Cristo, ese sufrimiento que Él padeció, el pecado que Él soportó, porque crucificados hubieron muchos. El mismo día que Jesús fue crucificado, Él tenía uno a su izquierda y otro a su derecha, ambos crucificados también. Pero ninguno de los que murió en cruz, ninguno soportó el peso del pecado sobre su cuerpo, solo Jesús. Ninguno llevó todas nuestras maldiciones y nuestras enfermedades, solo Jesús. Entonces, esta cruz, este evento glorioso, este evento de amor, de misericordia y de juicio de Dios, no nos va a dejar indiferentes y no podemos ser indiferentes. Nos afecta para bien si lo creemos, si lo abrazamos, si lo agradecemos, si lo honramos, si somos recíprocos y respondemos a Dios con amor así como Él nos amó tanto. Hay un beneficio que nos afecta. Hay beneficios que nos bendicen cada día de nuestra existencia. Esa cruz nos bendice cada día de nuestra existencia porque nos permite tener a Dios cerca de nosotros todos los días de nuestra vida. El cielo no está lejos, Dios no está lejos, Dios está aquí con nosotros. El reino de los cielos se acercó porque Cristo se acercó. Amén. Y el reino de los cielos se manifiesta donde hay quien se arrepiente de su pecado y toma a Jesús como su Salvador. Amén. Pero ¿quién rechaza ese regalo? ¿Quién dice yo paso? No le pedí que venga por mí. No necesito que nadie me haga ningún favor. Yo soy feliz así como estoy. O incluso el que lo crea, pero no honre ese sacrificio. La cruz nos va a hacer una demanda. Ese regalo de la salvación nos hace una demanda. Y quien no lo aceptó o quien no lo honró va a ser hallado culpable. Y el juicio que merecía, como no se hizo efectivo, Cristo lo pagó, pero Él no recibió ese regalo de salvación. Ese juicio va a tener que ser pagado por una eternidad. Si fuéramos tan buenos y no necesitáramos nada, si hubiera una persona buena aquí en la tierra, o muchas, entonces no hubiera tenido que venir Cristo. Pero Cristo vino porque todos lo necesitábamos. Porque bueno, no hay ni tan solo uno, porque todos nos descarriamos. Pero Él vino para hacer que lo imposible sea posible,
para que nosotros tengamos perdón y salvación. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que siendo inocente murió y pagó el precio de tus pecados, recibes gratuitamente por la gracia los beneficios de la salvación y de la libertad que te he mencionado. Y puedes y debes vivir en libertad. A libertad nos ha llamado Cristo, hermanos. Libertad de protocolos, de religiosidad, de culpa, de vergüenza. A libertad para vivir a la manera de Dios. A libertad para imitar a Cristo. A libertad para vivir de una manera diferente, una vida nueva y diferente. Sin que nos volvamos a esclavizar a nada ni a nadie. Si tú hoy no te sientes libre, si hay algo del cual tú te sientes encadenado, un pecado con el que estás, no sé si batallando o tal vez contemplando, pero si hay algo que te encadena y no te permite vivir esa vida de libertad abundante y santa que Dios te llamó a vivir, gracias a Jesús, hoy puede ser un buen día en que tú puedas mirar a la cruz, que tú puedas bendecir a Jesús y recibir el perdón de tus pecados para empezar a vivir de una manera diferente. Amén. La cruz no nos puede dejar indiferentes. De nuestra respuesta a esa cruz depende de nuestro bien o nuestro mal, para este tiempo y para el venidero. Eso quería hablarte sobre la muerte. Pero ¿qué podemos decir de la resurrección de Jesús? Así como hubo testigos de la muerte de Jesús, muchos le vieron clavado en esa cruz. Hubo testigos de su resurrección. Lee conmigo, por favor, la primera carta de los Corintios, capítulo 15, del 3 al 8, en la versión Reina Valera. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, del 3 al 8. Palabras escritas por Pablo. Y Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hay testigos oculares de un Cristo resucitado. No fue uno, no fueron dos, no fue María Magdalena, no fueron solamente los 11 discípulos, a más de 500 hermanos. Y aún a Pablo después, dice él, como un abortivo, se me apareció. Poner en duda la resurrección de Jesús es actuar neciamente. No solo la Biblia habla de un Jesús resucitado. Hay escritos que recogen la confesión de muchos que en ese tiempo dijeron haber tenido un encuentro con Jesús. Y más allá de los testigos oculares, tú y yo somos testigos de una experiencia personal con Dios. Un Dios que está vivo y que no está muerto. Y un obrar sobrenatural y una libertad sobrenatural que solamente ocurre en el nombre de Jesús. No de uno que está muerto, uno que está vivo. Amén. Uno que está vivo. Leamos Lucas 24, del 36 al 49, que nos habla de uno de esos tantos pasajes que registran el encuentro de Jesús con sus discípulos. Lucas 24, del 36 al 49, en la versión Reina Valera dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Está hablando de después de resucitar. Y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió
delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Un encuentro de Jesús con sus discípulos. Un encuentro después de haber sido muerto en esa cruz, sepultado, metido en esa tumba, y 3 días después resucitar y tener durante 40 días, dice la palabra, que durante 40 días estuvo apareciéndose a muchos, a esos que habíamos leído en 1 Corintios 15. Él se presentó y tuvo un cuerpo resucitado. Él resucitó en un cuerpo glorioso, un cuerpo no espiritual. Dice: no soy un espíritu, miren mis manos, miren mis pies, miren mis heridas, véanme, pálpenme, tengo un cuerpo, pero un cuerpo diferente. Él no resucitó, no volvió a la vida como volvió Lázaro, su amigo. ¿Cuántos recuerdan a Lázaro? Jesús hizo un milagro. Ya llevaba 4 días muerto Lázaro, y le dijo: Lázaro, sal, ven fuera. Y Lázaro volvió a vivir en un cuerpo mortal, porque Lázaro tuvo que morir luego. Le estaban buscando después para volverle a matar, pobre. Pero Jesús resucitó en un cuerpo de carne y hueso. Me encanta leer que Jesús comió. A mí que me gusta mucho comer, digo, Jesús también comía con sus discípulos. Resucita y les pide comida. Yo haría lo mismo, ¿sí? Entonces, Él estaba con ellos, pero ya no en un cuerpo que puede ser nuevamente azotado por la muerte, porque Él venció la muerte para siempre. Él venció a la muerte para siempre. Ya no hay quien le pueda matar. Ya no hay quien lo pueda frenar. Y por si fuera poco, este Jesús que resucitó ascendió a los cielos, y gracias a Él fue enviado el Espíritu Santo de la promesa. Ahora Cristo vive dentro de nosotros. Ahora Cristo vive aquí dentro de nosotros. Su poder habita en nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso nuevamente al Señor. La resurrección era parte del plan. Jesús no despertó y dijo: ¿qué me ha pasado? ¿Qué has hecho, Padre? Era parte del plan. Él había dicho, y la Biblia lo decía, dice que la ley de Moisés, los salmos, los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento ya decía que el Cristo tenía que padecer, que tenía que morir, pero que iba a resucitar, y Él decía al tercer día, y así lo hizo. Entonces era parte del plan, fue objetivo, fue real, no fue un invento, no fue una historia, algo bonito que contar, porque los discípulos no tenían a dónde ir, no tenían en qué trabajar y querían seguir siendo gente que hablara en nombre de Dios. No fue una fábula, no fue una confabulación, fue algo que ellos vivieron. Lo que vieron, lo que oyeron y lo que palparon, de eso escribieron. Y esa resurrección nos va a permitir a ti y a mí resucitar también. Él es el primero de muchos. Y ojalá todos nosotros. Leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 20 al 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 20 al 23, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Cristo es uno que murió y volvió después de la muerte para decirnos que eso es lo que le va a ocurrir a todo aquel que cree en Él. Eso es lo que nos va a ocurrir a nosotros.
La muerte simplemente será un paso. Bendita muerte que nos va a hacer más cercanos a nuestro Creador. Ese es el mensaje que nosotros hemos oído y el que nosotros tenemos que predicar, hermanos. Nuestra fe no es una fe vana, no es una fe inútil. Pablo decía, si no hemos creído que Cristo resucitó, vana es nuestra fe. Porque hay mucha gente que ha puesto su fe en sí mismo o en otros hombres. Porque hay muchos otros grandes líderes, gente espiritual, hombres espirituales que hablan en nombre de Dios. Hay muchos que están sometiéndose, adorando o siguiendo instrucciones de hombres muertos. Pero nosotros seguimos a uno que está vivo. Nuestra fe es diferente. No se trata de creer en cualquier cosa y como crees, todos vamos a llegar a Dios. No, solo el que tiene el Hijo tiene el Padre. Solo el que tiene a Cristo que venció la muerte es el único que va a recibir perdón de pecados y va a tener una eternidad con Dios. Amén. Solo Él. Solo Él. La tumba no lo pudo retener. Esto es lo que tenemos que predicar, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. Hay gente que trata de decir, no hay pruebas de que Jesús resucitara. Quiero que pienses por un momento, las veces que tú has ido a un velorio o has asistido a la sepultura de alguien. Si después de haber estado delante con muchos testigos viendo al que ha fallecido y saben que le han enterrado, ¿cómo sería posible que luego te convenzan que esa persona resucitó? La única forma de que tú estés convencido de que el que estaba muerto ha resucitado es que lo veas vivo otra vez. Cuando vino el día de Pentecostés y el Espíritu Santo descendió y bautizó con Espíritu Santo y fuego a esos apóstoles, ellos hablaron lenguas como de fuego, lenguas por señal, que estaban glorificando a Dios. Y los que no creían fueron guiados por Pedro para saber que es el momento del recibimiento de la promesa del Espíritu Santo. Esos apóstoles fueron tomados con poder. Pero aunque tuvieran poder de Dios, no podían convencer al pueblo de algo que no fuera real. Por eso cuando Pedro más adelante predica de ese Cristo crucificado delante del pueblo, ellos sabían de quién les estaba hablando, porque ellos habían visto a ese Cristo crucificado. Cuando Pedro les dice, les predico de este Cristo, que aunque ustedes lo mataron era plan de Dios, pero Él resucitó al tercer día. Y cuando ese día más de 3,000 se convirtieron, no era gente que no había visto a Cristo asesinado, le habían visto, pero dentro de ellos estaban testigos que le habían visto vivo nuevamente. Por eso más de 3,000 se convirtieron. Es imposible que alguien crea, que alguien acepte una nueva forma de adorar a Dios. Para el judío era imposible aceptar una nueva manera. Para el judío era imposible creer que ese Jesús que había muerto como un maldito en la cruz era el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios, pero solamente porque hubo testigos de su muerte y de su resurrección pudieron decir, le vimos morir, pero sabemos que está vivo. Por eso Pedro les dice, arrepentíos de vuestros pecados y bautícense en el nombre de Jesús. Y así estamos hasta el día de hoy. Quiero leerte como frase final en esta mañana algo que sintetiza el pensamiento de muchos hombres que cuando analizan las Escrituras, cuando leen lo que escribieron y lo que padecieron los discípulos, están convencidos, aún yo estoy convencida, que esto no es producto de la imaginación ni el ponerse de acuerdo para vendernos una mentira. La resurrección de Cristo fue real. Charles Colson escribió algo así. Él dice, sé que la resurrección es un hecho. 12 hombres testificaron haber visto a Jesús levantado de entre los muertos y después proclamaron esta verdad por 40 años sin negarla ni una sola vez. Todos fueron golpeados, torturados, apedreados y encarcelados. No lo habrían soportado de no ser verdad. Nadie está dispuesto a morir por una mentira. Y su testimonio es fiel y su testimonio es real. Lo contaran donde lo contaran, el testigo que sea, era el mismo testimonio. Él es el Hijo de Dios, Él murió en la cruz y ha resucitado entre los muertos para darnos vida a todo aquel que en Él crea. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.